Listo, ya comenzó a grabarse la clase, que ya pues les pregunté que, es que no tenía ningún inconveniente, se los agradezco mucho. Entonces ya podemos comenzar ahora sí con la clase. Esta primera parte del año estuvimos muy cercanos al asunto de la literatura y con la poesía y con, sobre todo con la poesía. Y un poquito menos alejados del trabajo de lengua castellana propiamente dicho, es decir, de gramática y cosas por el estilo. Porque pues yo creo que ya se los he dicho muchas veces, mi clase es de literatura. ¿Listo? Sin embargo, pues parte del trabajo de grado séptimo también tiene que ver con la creación de otro tipo de textos, no únicamente textos de tipo estético como poemas, cuentos, novelas, etcétera, etcétera, sino de otros textos de tipo informativo o de otro tipo que no es necesariamente literario. ¿Listo? Les recuerdo que no es obligatorio que enciendan las cámaras, a los que están por ahí con su cámara no es obligatorio, y todavía menos ahora que está quedando grabada la clase, se los agradezco mucho si apagan las cámaras. Y bueno, esta siguiente parte de la clase tiene que ver precisamente con esos textos. ¿Listo? Voy a empezar a presentar ¿listo? ¿Están viendo mi pantalla en este momento? No, profe. A mí me está cargando. Y ahora sí Dijo ven mi que pantalla. ya la ¿Sí? estoy viendo. Sí, yo también ya lo Porfa. estoy viendo. Si en algún momento de la explicación deja de verse esto, que es lo que necesito que vean, esta presentación de PowerPoint, me avisa, ¿listo? Ahí están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, profe, que ya la veo. Sí la aviso. Listo. Sí, señor, yo también la veo. Vale, muchas gracias. Este es entonces el tema que vamos a empezar a trabajar ahora, que es el de prensa escrita. Vamos a pasar más allá ahora, más allá no porque no es más lejos, no es como si fuera más lejos, de hecho es un poquito más cerca. En fin, vamos a cambiar de estilo y vamos a pasar de los trabajos literarios a los trabajos periodísticos. Vamos a empezar a hablar de prensa escrita, que hace muchísimos años este tema era el periódico. ¿Por qué ya no se llama el periódico? Vamos a verlo ahorita más adelante y bueno, muchas cosas. Este es el trabajo que vamos a ir haciendo durante este semestre. En esta primera clase vamos a ver 4 cositas relacionadas con la prensa escrita. Voy a introducir un poquito de la definición de qué es la prensa escrita. Vamos a hablar también entre todos un poquito de para qué sirve, cuál es el objeto de la prensa escrita. Vamos a hablar también de los tipos que tiene varios tipos, y de las características generales de la prensa escrita. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, como para salir en la primera clase del asunto de la teoría. ¿Listo? Y poder ya, digamos, el resto de las clases meternos un poquito más en la práctica. Vamos entonces al asunto de la introducción de lo que les decía de la diferencia de por qué ya no se le dice periódico exclusivamente a la prensa escrita, como lo ven aquí en la presentación. Últimamente, cada vez más con el auge de los medios virtuales, empezamos a recibir nuestras noticias o nuestra información por muchos medios diferentes al periódico. Tenemos las plataformas de streaming, sí, que ustedes yo sé que utilizan muchísimo, que tienen acceso a muchísimas plataformas de streaming donde mantienen al tanto de la actualidad nacional e internacional. Todas estas plataformas, como se ven acá, como Netflix, Hulu, HBO, muchísimas otras que hay, Amazon Prime, en fin, hay muchísimas. Mucha información se comparte por medio de esas plataformas. Del mismo modo, como lo ven aquí, también están las ubicuas, las impertérritas, las que siempre existen en todo momento en la actualidad, las redes sociales, que son muchísimas también. Nosotros estamos acostumbrados tal vez a las mismas 4 o 5 de siempre, a Facebook, Twitter, Instagram, ahora el dichoso TikTok, en fin, pero son muchísimas, 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 y a través de ellas también se comparte información. Y finalmente tenemos la prensa televisiva. Muchos de nosotros, de nuestras familias, reciben la información por medio de televisión, por medio de los programas de noticias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
para diferenciar, digamos, medios como la prensa televisiva o la prensa radial también, que pues es cada vez menos popular, pero igual está muy presente. Hay muchos otros medios a través de los cuales se difunde la información, como los servicios de streaming o las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que sean en otras plataformas, en plataformas virtuales, la información sigue siendo escrita, sigue teniendo palabritas. Por eso se le llama prensa escrita, porque a pesar de que sea compartido por diferentes medios, Profe, sigue siendo necesario escribir, sigue siendo necesario poner las palabritas, poner los texticos, ¿listo? Así ya no sea periódico como tal, ¿listo? Pero sigue habiendo artículos escritos y esos artículos ya son artículos de prensa escrita, ¿listo? Bueno, tenemos ahora el objeto de la prensa escrita. ¿Qué quiere decir el objeto? Es decir, el para qué. ¿Para qué se escriben artículos de prensa? ¿Listo? Los quiero escuchar. Cuéntenme, ¿para qué creen ustedes que se escribe la prensa? ¿Para qué sirve la prensa escrita? para informar. ¿Listo? ¿Estamos viendo la presentación en este momento? Sí, señor. Perfecto. Para informar, ¿qué más? ¿Para qué más sirve la prensa escrita? Para hacernos reír con los dibujitos cómicos que hay por ahí. No, señor, eso es precisamente, como tú mismo lo dijiste, dibujos cómicos, son tiras cómicas, eso no hace parte de la prensa escrita. ¿Listo? Pero pues no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué otro objeto tienen los artículos de prensa? Relacionado con la intención de informar. También un objeto de la prensa escrita es actualizar la información. Es decir, todos estos artículos que se escriben con un tema del que ya se ha hablado antes, pero del que se encuentran nuevos datos, del que se encuentra nueva información, ese también es un objetivo de los artículos de prensa escrita, actualizar lo que ya se ha dicho antes. ¿Listo? Tiene muchos otros más, pero hay uno muy importante que hace parte de la prensa escrita. Cuando en un periódico o en alguna red social o en alguna página de internet, una persona habla acerca de cierta película, por ejemplo, ¿qué ejercicio está haciendo esa persona? Promocionando esa película, como que dándole crédito. Bueno, sí, eso es cierto. No era lo que estaba esperando que me contestaran, pero sí, tienes razón, sí, también es parte de promoción, listo. Proyectar. Lo mismo, exacto, proyectar también, que eso hace parte de informar, muy bien, ¿qué más? ¿Qué hace una persona? ¿De qué consta un escrito de esos en los que se habla de una película? ¿La persona simplemente hace un resumen de la película en el artículo? ¿Trailer? Obviamente no. Las personas opinan acerca de esa película, bueno, en fin, de cualquier otro tema. Ese es también uno de los objetos de la prensa escrita, que es expresar la opinión, ¿sí? Les repito, tiene muchísimos más objetos, muchísimos otros usos, los artículos de prensa escrita. Sin embargo, los tres que vamos a abordar con más fuerza en esta clase son estos. La prensa escrita sirve para informar acerca de algo, sirve para actualizar la información, es decir, para dar nuevos datos acerca de algo, o sirve para dar la opinión acerca de algo. ¿Listo? Sirve principalmente para esas tres cosas. Vamos a pasar aquí, estamos viendo aquí todavía la presentación. ¿Listo? Les recuerdo que porfa, si dejan de ver la presentación, me avisen, porque entonces voy a estar hablando yo de cosas que ustedes no están viendo. Profe, se lo oye un poquitico entrecortadito. Listo. Vale. Vamos entonces ahora, como les decía al comienzo, hay varios tipos de prensa escrita. Por un lado,
la que vamos a trabajar primero, es la prensa periodística o la prensa informativa. Suena un poquito redundante prensa periodística, pero pues ese es el nombre. O pues si les parece muy redundante, prensa informativa. Como su nombre lo indica, esta prensa se hace cargo de la primera y la segunda función que vimos ahorita de la prensa escrita, de informar acerca de algún tema o de actualizar los datos acerca de ese tema. Básicamente es eso. Hay otro tipo de prensa, como lo ven aquí a la derecha, que es de opinión. ¿Listo? En esa prensa de opinión, pues como su nombre lo indica, son todos estos artículos que se utilizan para la tercera función que vimos ahorita, es decir, para expresar la opinión personal acerca de algún tema en particular. ¿Listo? Hay muchísimos ejemplos, todo eso lo vamos a ir trabajando más adelante. Finalmente aquí pequeñito, más pequeño que los otros dos porque no es tan popular, no es muy usado, aunque cada vez se utiliza más, pero sigue sin ser tan abundante como los otros dos tipos, está la prensa mixta, que como su nombre lo indica, mezcla un poquito de las dos. Hay un poquito de información y también hay un poquito de opinión. Dentro de esta prensa mixta también aparecen otros artículos que no son necesariamente ni informativos ni de opinión, como por ejemplo las entrevistas, cuando se pone algún artículo con una entrevista a algún famoso o algún científico, una cosa por el estilo. Eso hace parte de la prensa mixta, porque no es necesariamente informativa ni tampoco necesariamente de opinión, entonces se pone ahí en la prensa mixta. Entonces, estos son los tres tipos: periodística informativa, de opinión o mixta. Pasamos ahora a las partes de un artículo de prensa escrita. Vamos a ver un ejemplo de prensa escrita. Estamos viendo en este momento mi pantalla aquí con la página del espectador. Sí, señor, ahí lo estoy viendo. O lo estamos viendo. Listo, muchísimas gracias. Este es un artículo de prensa escrita tal cual. Vean que es una página web que hace parte de un periódico. ¿Sí? Por eso ya no se le llama únicamente el periódico, sino prensa escrita, porque sigue siendo un artículo. ¿Listo? En fin, hay tres partes de un artículo de prensa escrita que son obligatorias para que el artículo sea considerado un artículo como tal. ¿Sí? Por un lado, esta partecita de acá que es el título. ¿Listo? Es obligatorio el título. ¿Listo? Para que sea considerado un artículo propiamente dicho. ¿Listo? El título, pues obviamente, tiene que atraer la atención, sirve para atraer la atención del lector y para ir introduciendo el tema del que va a tratar el artículo. Vean aquí, por ejemplo, con el solo título, abren convocatoria de trabajo en el exterior para jóvenes colombianos. Ya uno sabe de qué va a tratar el artículo. Bueno, hay un asunto de trabajo, es un asunto que es en otro país y de que es para jóvenes. Listo. Otro elemento obligatorio, obviamente, es el cuerpo del artículo, obviamente. No puede ser únicamente el título, obviamente. Aquí está. Simplemente la información que se quiere compartir o la opinión que se quiere compartir. Obviamente, si no puede ser el artículo, el cuerpo del artículo como tal. Y finalmente, y que ahora está cada vez más en uso aprovechando las plataformas virtuales, una foto o una imagen relacionada con la información de la noticia. ¿Para qué sirve? Lo mismo, para darle información al lector de qué va a tratar el artículo. Cuando uno ve esta imagen, por ejemplo, del artículo, que es una persona sacándole sangre a otra, y uno sabe que el artículo tiene que ver con trabajo en el exterior, entonces, uno empieza, bueno, entonces ese trabajo debe tener que ver con algo de la salud. ¿Sí ven? Para eso sirven estas fotos o estas imágenes relacionadas. También para ir dando pistas de qué se va a tratar el artículo antes de empezar a leerlo. Esas son las tres obligatorias. Volviendo aquí a la presentación, hay otras que son opcionales y que, como lo pueden ver ahorita en el artículo que vimos en el ejemplo, no son obligatorias, no hace falta usarlas siempre. Las opcionales son una infografía. ¿Alguien hablaba? Sí, sí, señor, es que las M y F están diciendo que se escucha entrecortado para ellas, creo. Vale, toca hacerle el mejor esfuerzo porque aquí estamos dependiendo de la calidad del internet de todos. No hay mucho más que podamos hacer, me da muchísima pena. Por eso, como les digo, me gusta más hacer el trabajo por medio de Facebook Live. Toca pues
cruzar los deditos de que esté muy bien la señal de internet, porque dependemos del internet. Vamos a seguir, gracias. Les decía, opcionalmente se puede usar una infografía. ¿Qué es una infografía? Como su nombre lo indica, es un pequeño cuadrito en el que se mezcla información, texto e imágenes para entregar información. Es un pequeño cuadrito en el que se pone toda esta información. O citas textuales del artículo, que lo mismo, como su nombre lo indica, son pequeños apartados del artículo que son importantes dentro del artículo. Entonces la persona que lo escribió quiere resaltarlas, entonces las ponen les hacen un énfasis, ¿listo? Pero vean que por ejemplo aquí no hay ninguna infografía, ni tampoco ninguna cita textual, no son obligatorias, ¿listo? Entonces es lo obligatorio, para que les quede claro, el título, el cuerpo del artículo, obviamente el texto propiamente dicho, y una imagen relacionada. Estas son como las tres partes más importantes, las tres partes obligatorias, ¿listo? Ahora, ya para terminar, lo último que hay que explicar, vamos a ver las características de un artículo de prensa escrita, ¿listo? Las características son de estas tres partes que acabamos de ver, del título, del cuerpo, de la foto de la imagen, y pueden ser características de forma o de contenido. Les repito, no tienen que copiar el cuadrito, yo esta presentación se las comparto, y además pues el video queda cargado por si no les quedó claro alguna cosa, o lo que les digo, lo que me están diciendo, si de pronto se escucha un poquito entrecortado, ustedes pueden volver aquí a la grabación en cualquier momento, no se preocupen. Entonces, en cuanto a las características de forma, el título necesariamente tiene que ser más grande, tiene que estar en negrita, y si la información del artículo es supremamente importante, es tan importante que necesitamos que la gente inmediatamente vea el título, lo ponemos en mayúscula, ¿listo? Veamos acá, el título, vean que está, obviamente en una letra más grande que la del artículo como tal, vean que la letra del artículo está chiquita, y la del título está más grande. Está en negrita, vean que esto está normal, el texto, y el título está en negrita. Este artículo por lo visto no es demasiado importante porque no está todo en mayúscula, pero si tienen la oportunidad de ver los titulares de los periódicos, de pronto cuando van por la calle y ven un periódico por ahí, vean que hay muchos, cuando el tema es muy importante y necesita llamar la atención del lector, el título va en mayúscula. ¿Listo? Tenemos aquí otro ejemplo, también aquí de la página del espectador, que ahora está cargando, atención. En fin, mientras carga. Ahorita miramos el otro ejemplo. En cuanto al cuerpo, tiene que ser de letra legible, tiene que ser de tamaño amigable con el lector, y el color del texto tiene que contrastar con el fondo, para que se pueda leer lo mismo, porque tiene que ser amigable con el lector, lo mismo. La letra, si fuera muy pequeñita, sería muy incómodo de leer. Te tocaría uno hacer zoom o yo no sé, alguna cosa así, sería muy incómodo de leer. Entonces tiene que ser de un tamaño amigable con el lector, ¿listo? No puede ser una letra así, mejor dicho, toda estrambótica, así de tipo graffiti, porque no se va a entender, va a ser muy complicada de entender y eso cansa al lector. Entonces la letra tiene que ser una letra legible, ¿listo? Y obviamente para que se pueda leer, vean que en estas páginas de internet se puede ver ese ejemplo muy fácil, tiene que contrastar con el fondo. En el texto normal, el fondo es blanco, y el texto obviamente está en negro para que se pueda ver bien. Sin embargo, en esta parte de aquí arriba de las pestañas, el texto está en blanco. ¿Por qué? Porque el fondo está en negro. Si yo pongo letras negras sobre fondo negro, no se ve. O azul oscuro, o rojo muy oscuro, no se ve. Tiene que contrastar con el fondo, ¿listo? Si van a poner un fondo negro, que la letra sea blanca, aunque el fondo negro cansa la vista terriblemente, pero en fin. Si van a poner un fondo clarito, blanco o de otro color, que la letra sea negra o de color oscuro. ¿Listo? Vean, por ejemplo, aquí este botoncito de suscríbete que está en amarillo y por lo tanto, entonces, la letra va en negro para que contraste. Ya terminó de cargar esto. ¿Sí? Aquí lo mismo. Título más grande en negrita. Este tampoco está muy mayúsculo. Y lo mismo.
el cuerpo del artículo en un color que contraste con el fondo, en una letra legible y de un tamaño amigable con el lector. Finalmente, en las características de forma, la forma de la foto tiene que ser llamativa y obviamente relacionada al tema del artículo. Como les decía ahorita, si leemos este artículo sabemos que, aquí está, las dos convocatorias, la primera dirigida a jóvenes que tengan título profesional como enfermeros y deseen ejercer su profesión en Alemania. Como el tema del artículo es esto, para enfermeros, ¿listo? Y auxiliares de enfermería, la foto está relacionada con esto. Como el trabajo es para enfermeros, la foto tiene que ser de enfermeros también. Y lo mismo acá, el tema son películas de Netflix, entonces la foto que tiene, entonces aquí está Chris Hemsworth, y aquí está Sandra Bullock, y aquí está Mark Wahlberg con este señor que no sé cómo se llama. Las imágenes, vean, de estas películas son las que salen en la foto. Si voy a hablar de otras películas y aquí voy a poner imágenes de Pasión de Gavilanes, no me sirve, porque es que el artículo no se trata de Pasión de Gavilanes, se trata de películas, ¿sí? Lo mismo, la imagen tiene que ser relacionada, ¿listo? Y tiene que ser llamativa. No puede ser una foto del profesor Carlos Chiquitiba ahí. No, porque eso no llama la atención de nadie. Y aparte no tiene nada que ver tampoco. Entonces tiene que ser llamativa también y de un tamaño, vean que el tamaño es grande, para que se vea también, ¿listo? Esas son las características de forma. Antes de pasar a las de contenido, que son un poquito más complejas, ¿alguien tiene alguna pregunta de las características de forma? No, señor, yo no tengo ninguna pregunta. No, profe, siga. Listo. Las de forma, como su nombre lo indica, pues son de forma, son un poquito más fáciles. Las de contenido son un poquito más delicadas. No es que sean más difíciles, sino que hay que pararles más bolas, hay que tenerlas más presentes. En cuanto al título, el título tiene que tener 3 características muy importantes. Tiene que ser llamativo, tiene que ser informativo y tiene que ser veraz. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que llamar la atención, tiene que resultar interesante, porque si el título es aburrido, si no llama la atención, la gente no lee el artículo. Entonces tiene que ser llamativo. Tiene que ser informativo además, para que la gente sepa de qué se va a tratar el artículo de una vez, ¿sí? Y la más importante, que últimamente en esta plaga de información que hay en redes sociales, cada vez se rompe más esta regla, tiene que ser veraz, es decir, tiene que ser cierta, no puede ser engañosa, no puede tener información engañosa, ¿sí? Por Profe, ejemplo, dime. ¿cuándo acaba la reunión? Es que se me va a apagar el celular. Es 1 hora, la idea es de 2 a 3. De pronto me pase un poquito pues por los problemas técnicos que tuvimos, pero la idea es que fuera 1 hora, hasta las 3, ¿listo? Ok. Igual, si te pierdes, si te toca salir de la clase, ya saben que queda grabada para que la terminen de ver más adelante. Les decía, por ejemplo, este texto de este título abre en convocatoria de trabajo en el exterior para jóvenes colombianos, ¿sí? Es llamativo porque dice convocatoria de trabajo. Claro, todo el mundo está, su madre, convocatoria de trabajo, y aparte es en el exterior. Pucha, y trabajar en el exterior, en otro país, qué chévere, llama la atención. Segundo, es informativo porque en estos 3 rengloncitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras únicamente, ya hay muchísima información. Hay trabajo en el exterior para jóvenes de Colombia, ¿sí ven? Muchísima información en 10 palabritas, eso es muy importante. Y finalmente, lo que dice en el título es cierto, ¿sí? Porque si dijera, abren convocatoria de trabajo en el exterior para jóvenes colombianos, y en el artículo dice que el trabajo es, qué sé yo, en Bucaramanga, eso es engañoso, ese título es engañoso porque dice en el exterior, y la gente lee el texto y dice, ay no, pero decía en el exterior y el trabajo es en Bucaramanga. No, eso no, sí, chévere, trabajar en otra ciudad, pero Bucaramanga no es el exterior, ¿sí ven? Tiene que ser veraz. Quiero ponerles un ejemplo, vean, de un periódico tan serio como El Espectador comete esos errores. Vean aquí en el link, aquí en la parte de arriba dice, becas para trabajar en el exterior. El link de la noticia dice, becas para trabajar en el exterior. Eso es
engañoso, porque en el artículo no hay nada que tenga que ver con becas, nada, simplemente es opciones de trabajo. En ningún lado dice nada de becas. Pero sí dice algo de becas en la parte final, pero digamos el cuerpo del artículo habla de convocatorias de trabajo. Este link no es veraz y eso está mal hecho. Eso está muy mal porque engaña a la gente para leer el artículo. ¿Listo? Acá, lo mismo. Estas son las 10 películas de Netflix más vistas en todo el mundo. Llama bastante la atención. Es cortico y es veraz porque me habla. ¿Sí? Profe, se me va a descargar, ya tengo 1%. Chao. Vale, nos hablamos después entonces. Ves el video cuando puedas. Les decía, está el título y es muy veraz porque uno viene a mirar acá y ahí está. Del 1 al 10, las películas más vistas. No es que me diga, que me dice las 10 películas más vistas de Netflix y me habla de 2 películas. No, están todas. Bueno, aquí es porque no me carga, pero no tiene nada que ver con el artículo. Bueno, ahí está, ya empezó a cargar. 7, 8, 9, 10. Ahí está. Es un título veraz, es informativo y es llamativo. Ahora, eso en cuanto al título. El cuerpo, ojo, que aquí es donde se empieza a poner, que donde toca prestarle mucha atención. Tiene que ser conciso, es decir, cortico, no tiene que dar demasiados detalles, no tiene que empezar como si fuera un cuento. Había una vez un reino... No, nada, carreta, nada de eso. Es todo lo contrario a la literatura. Tiene que ser muy conciso, muy específico. Tiene que ser de lenguaje formal, no puede ser como habla la gente en la calle, saludar a la gente, ¿qué hubo? ¿Cómo va mi gente? Mis panas. No, es de lenguaje formal, muy serio, ¿listo? Utilizando palabras formales, ¿listo? Vean que esto es lo que caracteriza un texto, un artículo de prensa, ¿sí? Ahí no hay ninguna palabra como que, uy, esa película está re chévere, no, porque eso es coloquial, tiene que ser muy formal, ¿listo? La Española del Hoyo es el único título extranjero y rodado en un idioma diferente al inglés que logra colarse entre las 10 más vistas, con un total de 56,2 millones de visionados durante sus 4 primeras semanas. ¡Ya! ¿Sí ven? No hay palabras así coloquiales ni como habla la gente en la calle, no, es lenguaje muy formal y es información muy concreta. Aquí no se pone a contar la trama de la película del Hoyo, que trata de un viejito y otro señor que meten por ahí en una cárcel y que hay un ascensor que baja de no sé cuál piso y que lleva comida y que la niña y que la panacota y que no sé qué. No, nada. Simplemente la información concreta. El Hoyo es el único título de esta gente. Conciso, la información estrictamente necesaria. Lo mismo acá. Vean que está tan concisa la información en este artículo que incluso utilizan viñetas para no ponerse a explicar y a llenar de texto el artículo. Ya, es indispensable tener dominio del idioma alemán para poder acceder a un importante subsidio durante su estadía. Debe contar con una experiencia mínima de 1 año. La fecha límite para aplicar esta convocatoria es hasta el 20 de julio del 2020. Ya, información concreta. No se puede decir, debe contar con experiencia mínima de 1 año, porque es que usted sabe, ¿no? Hay que tener experiencia para poder uno conseguir un buen trabajo. No, nada, eso es carreta. Tiene que ser muy conciso. Únicamente la información necesaria. ¿Listo? Y aquí empezamos a mirar una gran diferencia entre el artículo. ¿Se acuerdan que habíamos visto acá que hay artículo de prensa informativa y artículo de prensa de opinión? En el contenido del artículo, en el cuerpo del artículo, se ve una diferencia. Si el artículo es periodístico, es decir, si va a informar acerca de algo, debe ser imparcial. Es decir, no omitir ningún juicio acerca del tema. Aquí ven que en este artículo en ningún lado dicen, es un trabajo buenísimo y pagan re bien. No, porque eso es una opinión. El artículo, como es informativo, se limita únicamente a decir cuánto van a pagar. La financiación del viaje y una remuneración de 1.600 euros mensuales y entre 2.000 y 2.500 euros mensuales. Ya, no dice, uy, 2.500 euros mensuales, que mejor dicho, eso es buenísimo, le alcanzan hasta... No, porque eso sería una opinión, eso sería parcial. La idea es que los textos informativos son imparciales, se limitan únicamente a compartir la información.
¿Listo? Vean lo mismo acá. En ningún lado habla de si las películas son buenas o son malas. No, simplemente dicen, esta película la vieron tanta gente. Vea, Tyler Drake, Extraction la vieron 99 millones de personas. Uy, pucha, 99 millones de personas. En fin. Bird Box la vieron 80. ¿Sí? No dice si la película estuvo buena o si la película estuvo mala. Porque este no es un artículo de opinión, es un artículo informativo. ¿Listo? Vean que aquí hay toda una sección en el periódico El Espectador que se llama opinión. Lo mismo en todos los periódicos y en muchísimas plataformas de internet y de noticias y de cosas por el estilo. Porque, como decía acá, si el artículo es de opinión, ahí sí puede ser parcial, pues porque su nombre lo dice. Es un artículo de opinión, obviamente debe tener opiniones. ¿Listo? Entonces miramos acá. Toda esta gente escriben sus artículos con sus opiniones. Ahí sí dicen sus pensamientos o lo que ellos opinan respecto de ciertos temas. Y vean que cambia muchísimo también el formato. Vean que aquí esta persona que escribe el artículo ya utiliza expresiones un poquito más coloquiales. Dice, pero gran sorpresa. ¿Sí ven? Eso es una expresión muy coloquial que no se utiliza tanto en los trabajos de prensa informativa. ¿Sí ven? Y aquí está la opinión de esta persona acerca de este tema. ¿Listo? Vea, por ejemplo, más con la manera en que cierra el artículo, dice, demasiadas casualidades para hacer solamente eso. Eso es una opinión. Esta persona está opinando que todas estas cosas que estaban mencionando en el artículo, todo esto, no son casualidad. Ella opina que todo esto no es casualidad. ¿Sí ven? Porque es un artículo de opinión. Pero si es un artículo informativo, no hay opinión por ningún lado. ¿Listo? Y finalmente, para ya pasar a la parte favorita de la clase, el contenido de la foto o de la imagen relacionada debe tener un pie de foto y debe tener un crédito del fotógrafo que tomó la foto o de dónde sacaron esa foto. Por ejemplo, aquí está la foto y aquí abajo dice, una de las convocatorias está dirigida a jóvenes con título profesional de enfermero. Esto es el pie de foto. Un textico cortico, muy cortico, no es un párrafo, es un renglón con información relacionada a la foto. Entonces, explican, por eso la foto es de un enfermero sacándole sangre a otro, porque una de las convocatorias está dirigida a jóvenes con título profesional de enfermero. Y esta, que es una costumbre que ustedes que mantienen subiendo fotos a redes sociales la conocen perfectamente, siempre hay que darle crédito al que toma la foto. Siempre. Y yo los he visto que ustedes pelean, pero al menos denme crédito que le tome la foto y ustedes ponen ahí foto por no sé quién. Así como hacen ustedes en redes sociales, también se hace así en la prensa. Si esta foto la tomó una persona, un fotógrafo profesional, hay que poner el nombre del fotógrafo ahí. O si lo sacaron de una página, porque hay muchas páginas que tienen fotos sin derechos de autor, ponen el nombre de la página de donde la sacaron. Vean que este pie de foto dice Pixabay, porque sacaron esta foto de esa página. Hay que darle crédito siempre al que toma la foto o a de dónde sacaron la foto. ¿Listo? Siempre, para que no se les olvide. ¿Alguna pregunta acerca del contenido de los artículos de prensa? No, ¿O podemos pasar a la parte favorita de la clase? No, señor. No, profe, puede seguir. ¿Qué parte de la clase seguirá según la imagencita que está ahí? La tarea no. Perfecto. Tarea. Muy simple la tarea. Aquí se ve harto texto, pero pues porque yo les puse ejemplos. Pero la tarea es muy simple. Lo único que tienen que hacer es sentarse ahí en su casita y pensar en 3 temas que puedan ser utilizados para un artículo de prensa escrita. Y justificar su respuesta. Es decir, me dicen por qué. Recuerden el objeto de la prensa escrita. La prensa sirve para informar algo o para actualizar los datos de algo o para dar una opinión. Entonces, según esas características, piensen en 3 temas que puedan ser utilizados para un artículo de prensa escrita. ¿Y por qué? Puede ser cualquier tema, ojo, con excepción de los temas relacionados a la pandemia o al aislamiento, porque la prensa escrita últimamente está repleta de esos artículos y yo no quiero nada más de eso.
¿Listo? Entonces, porfa, 3 temas cualquiera, menos de los que tengan que ver con la pandemia o con la cuarentena. ¿Listo? Pueden ser cualquiera, vean los ejemplos que puse acá. Pueden ser noticias o información de la casa. Mi mamá cocinó sopa de arroz con callo. ¡Oh, qué rico! Se puede usar este tema porque es de interés para mi familia, les interesa saber, les interesa informarse, y porque hace años que mi mamá no hace sopita de arroz. Es una actualización de un dato, de una información anterior. ¿Sí? Y es de la casa. Yo puedo hacer una noticia de que mi mamá hizo sopita de arroz con callo. Hace años que no me tomo una sopita de arroz con callo. Ay, qué rico. En fin. Otro ejemplo. Un vecino de la cuadra se ganó el chance. Se puede usar porque la información afecta a los que viven en el barrio. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, no tiene que ser necesariamente noticias de última hora, de encontrar un desaparecido, no, cualquier tema que a ustedes les parezca que ustedes puedan escribir un artículo de eso, ¿sí? Puse un ejemplo de todos modos de que puede ser de cualquier tema, no tiene que ser necesariamente de interés personal o de interés nacional, no, vean que aquí puede ser un tema de fútbol también. El Real Madrid quedó campeón de la liga con un partido por jugar. Se puede usar porque es de interés general para quienes siguen el fútbol, porque hay gente que sigue el fútbol y les interesa saber eso. ¿Sí? Eso es todo, vean que me demoré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones y medio. Eso es todo lo que les estoy pidiendo que escriban. ¿Listo? Nada más. Eso es lo único que les estoy pidiendo. Cuéntame. Dime. No te estoy entendiendo nada. Escríbeme por el chat, porfa. Voy a dejar de compartir en este momento. ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, menos mal les alcancé a explicar la tarea. ¿Me están escuchando? Sí, profe, yo sí. Profe, sí. Sí, señor. Listo. Menos mal me están escuchando porque tuve un inconveniente aquí con el computador. Y menos mal que les alcancé a explicar la tarea. Profe, es voy a fatal hacer una... tarea en Schoology. Dime. Es esta tarea hoy, tarea en Schoology. Exactamente, gracias por hacerme esa pregunta. Préstenme muchísima atención a lo que les voy a explicar. Mucha atención. Es lo mismo. ¿Sí? Muchos de ustedes me han escrito diciéndome, profe, pero yo entro a Schoology donde dice taller número 1 y ahí no hay nada. Claro, ahí no hay nada, porque es que el taller, allá el espacio en Schoology es únicamente para subir la tarea. ¿Sí? La explicación de la tarea la acabo de dar, ya la di en la clase. ¿Sí? Entonces, en Schoology lo único que van a encontrar es subir aquí tarea prensa escrita 1. Ustedes suben ahí y ahí suben la respuesta de la tarea. Ahí no van a encontrar ninguna explicación porque la explicación ya la di aquí, ya expliqué aquí en la clase virtual. Tanto para ustedes como para los que vayan a ver el video. Entonces, cuando me dicen, ¿es esta tarea o la que está en Schoology? Son lo mismo. Son la misma tarea. ¿Listo? En Schoology es únicamente para que suban el ejercicio, para que suban el Word o para que suban la foto del cuaderno. ¿Listo? Únicamente para eso. Por favor, recibo los trabajos en la plataforma. Por fuerza mayor que, mejor dicho, en la plataforma se me trabó, no sé, por correo institucional, pero no recibo trabajos por ningún otro medio. Schoology o en último caso correo institucional, nada más, ¿listo? Porque es un desorden después para poderles hacer retroalimentación. En el Schoology, como les mostré en el video de explicación de la recuperación, yo siempre les subo en Schoology la nota de la tarea, la nota del trabajo y un comentario. Siempre, revísenlo, ¿listo? Que ahí va a estar. Entonces, espero que quede claro. Vuelvo y les repito. A Schoology solo es para subir la tarea, porque la tarea la acabo de explicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. Sí.
Entonces, alcancé tal cual como la había, me iba a demorarme más o menos 1 hora. Muchísimas gracias por participar de la clase, muchísimas gracias por tenerme paciencia también con los inconvenientes técnicos. Como les digo, hay que disponernos a que esta situación va a seguir sucediendo a lo largo del año. Así van a ser las clases. Entonces, tolerancia, porfa, comprensión y el mismo trabajo duro y el mismo juicio que ustedes siempre han tenido. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias. Profe. Y en un tema, pues ya, cuéntame. ¿Y cuándo sería la otra clase virtual? Dentro de 15 días. Yo igual siempre les aviso, pero pues las clases son cada 15 días. ¿Listo? Ah, otra cosa, la tarea, lo mismo, tienen 15 días para hacerla. El plazo es hasta el 2 de agosto. ¿Listo? La tarea. Para ya que me hiciste recordar, entonces les aviso. Sí, señor. Entonces, ya, eso sería todo en un tema más personal. Ya no de la clase, sino muy personal. Por favor, chicos y familias, cuidémonos mucho. ¿Listo? Yo sé que llevamos 4 larguísimos meses en esta situación que es muy complicada para todos, en mayor o menor medida para algunos, pero ha sido complicada para todos. Y estamos en un momento muy delicado y muy complicado de la crisis del virus. Por favor, cuidémonos mucho. ¿Listo? No salgamos. En la mayor medida de lo posible, yo sé que hay muchos que de todos modos nos toca salir, pero si no es obligatorio, porfa, no salgamos, cuidémonos mucho. Si tenemos que salir, todo nuestro protocolo, nuestro tapabocas, nuestra mascarita, porfa. ¿Por qué? Porque yo quiero volverlos a ver a todos. Quiero que todos salgamos de esto con mucha salud y que nos podamos volver a ver. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho, muchísimas bendiciones, un abrazo para todos. Pues que estén muy bien, ya se pueden ir si no tienen ninguna otra pregunta. ¿Listo? Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe.